Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Salmos 78, 3, 4. Bienvenidos a nuestro programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, cuyo templo está ubicado en Belgrano y Marconi. Nuestro agradecimiento a Radio Municipal por este espacio y a nuestro operador Javier. Hoy es martes 21 de julio de 2020 y el pasado 12 de julio nuestra iglesia metodista aquí en Venado Tuerto cumplió 124 años. Así que vamos a reciclar el programa que hicimos el año pasado cuando cumplimos 123. En ese programa me acompañaban el pastor Percy Wheeler y Marta Leger. Quien habla, soy Betty Gaidú. Queremos recordarles que nuestros programas están en YouTube, en el canal del mismo nombre del programa, Releyendo la Palabra, al cual los invitamos a suscribirse. Bueno, vamos a escuchar Que no caiga la fe, que lo canta Miguel Cejas en un lindo ritmo. Y luego ya retomamos, cuando termina este tema musical, retomamos el programa del año pasado. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.
esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. El programa de hoy vamos a recordar, como dijimos al principio, celebrando los 123 años de permanencia de nuestra iglesia. Vamos a ver cómo se inició esta congregación acá en Venado Tuerto. Bueno, vamos a leer con Marta la reseña de la historia de nuestra iglesia. En forma providencial, en el año 1896, don Federico Tobler, un suizo alemán que trabajaba en la Compañía General de Tierras, fue a buscar provisiones al almacén de don Lerio Álvarez, español, que recientemente se había establecido en el pueblo, ya que anteriormente vivía en Rosario. Al señor Tobler le llamó la atención un gran libro sobre el mostrador, que indudablemente era una Biblia. El uso cotidiano de la Biblia fue siempre un rasgo de identificación entre los evangélicos y protestantes en general. Lo que le causó mayor extrañeza aún, pues sabía que don Lerio Álvarez venía de un país en el cual no había un solo protestante, luego de siglos de persecución. Al iniciarse la conversación, don Lerio le explicó su conversión al Evangelio a través de la predicación de don Guillermo Talon, y era miembro de la Iglesia Metodista de Rosario, de la cual era pastor el mismo doctor Talon. Unidos por el Evangelio, Álvarez y Tobler se despidieron como amigos de toda la vida. Como grandes amigos y estudiosos de la Biblia, cada vez que se encontraban, trataban de concretar cómo iniciar la predicación del Evangelio en el pueblo. Convinieron en que Álvarez escribiría al doctor Talon y Tobler hablaría a su patrón, José Anderson. El señor Anderson, también protestante de origen, se alegró con la idea y les ofreció la posibilidad de celebrar reuniones en un galpón de la empresa, donde se almacenaban cereales. Tobler corrió a informar a Álvarez y ambos, alabando a Dios, informaron a Talon, quien les dijo que el segundo domingo del mes de julio vendría a iniciar un servicio mensual. Comenzaron a reunirse en sus casas. Se le unió la señora Francisca Gamboa de Andueza, madre de don Miguel Andueza, y un pequeño grupo de valdenses. Oraban y cantaban, guiados por Álvarez y su violín. Tobler construyó los bancos y los pintó. Luego limpiaron y pintaron el galpón. Así fue como el sábado 11 de julio de 1896 llegaba por la tarde el pastor Talon y un grupo de hermanos de Rosario. En la estación del ferrocarril esperaban los evangélicos de Venado y un numeroso grupo de vecinos ansiosos de ver al cura protestante. Hago una acotación acá. Estamos, justamente, nuestra radio está ubicada en la estación del ferrocarril. Así que estamos capaz que en el lugar donde se encontraron los muchachos. El domingo 12 de julio se realizó la primera reunión con la predicación del Evangelio a cargo del doctor Talon. Ese mismo día hubo otro oficio por la tarde
y luego el doctor Talon también predicó en inglés a la numerosa colonia anglicana. En una de sus cartas, Tobler recuerda el apellido de algunas de las familias que valientemente tuvieron el privilegio de dar por primera vez el testimonio evangélico en este pueblo. Álvarez, Tobler, Anderson, Rochón, Andueza, Odorici, Peyronel, Long, Fosarelli, un grupo heterogéneo de evangélicos recién convertidos, metodistas, valdenses, luteranos y anglicanos. Los cultos se siguieron celebrando regularmente en el mismo galpón hasta que la Compañía General de Tierras se retiró de Venado Tuerto y los hermanos empezaron a reunirse en casas de familia. Más adelante se alquiló un local donde celebrar las reuniones y entonces se llegó a otro año memorable, 1905. La congregación ya era muy numerosa. Su primer pastor fue Federico Barroetaveña. Pasado un tiempo se recibió el apoyo del ferrocarril que prestó uno de sus galpones para celebrar los cultos. Algunos hermanos no podían creer lo que estaban viviendo en estas tierras de libertad, en las que se podían reunir y cantar sus himnos en locales públicos y con las puertas abiertas. El 31 de julio de 1905 se constituyó oficialmente como iglesia. Alquilaron luego un local en calle San Martín y poco después se fundó la escuela diaria con el nombre de Escuela Evangélica Mixta. El mismo pastor Barroetaveña nos dice que en la escuela se enseñaba a leer, escribir, hablar inglés, contabilidad, manualidades, música y tantas otras cosas como se puedan encontrar en una enciclopedia. Tenían clases diurnas y nocturnas, con alumnos externos y pupilos. Los que podían pagaban un arancel y muchos estaban becados. En el año 1906 se construyó un edificio muy espacioso para la escuela y un salón de actos, utilizado por la iglesia. Estaba ubicado en la esquina de las calles hoy llamadas Casey e Iturraspe. Con 18 alumnos, el primer director fue el pastor Barroetaveña y su esposa Brígida, la primera maestra. En 1911 los alumnos eran 220, o sea que de 18 pasó a 220, una cantidad muy apreciable si comparamos con la población de Venado Tuerto en ese entonces. Ya eran varios los docentes, entre los que se destacaban doña Adela Peyronel de Rochón, Hilaria Guijarro de Mena, Aurora Kohler, Anita K. de Tobler y don Andrés Trianes, así como maestros de inglés, piano y violín. Tenían clases diurnas y nocturnas, con alumnos externos y pupilos. En 1939 se cerró la escuela, debido a nuevas legislaciones y a que los establecimientos del Estado ya cubrían holgadamente las necesidades educacionales de la ciudad. Como dijimos en esta reseña, en sus primeros tiempos la congregación se reunía en galpones prestados, casas de familia, algún local alquilado y finalmente en el edificio de Iturraspe y Casey. Aquel pequeño grupo de seguidores de Cristo que se reunía para estudiar la Biblia y dar a conocer el Evangelio, fue creciendo en número y surgió la necesidad de construir un templo con mayor capacidad. En el año 1924, don Miguel Andueza donó un terreno ubicado en la esquina de Belgrano y Marconi, y los miembros de la iglesia hicieron sus aportes que permitieron colocar la piedra fundamental el 21 de septiembre de 1924 y consagrar el nuevo templo ya terminado el 12 de julio de 1925, coincidiendo con el 20º aniversario
de la Constitución Oficial de la Iglesia. 5 años más tarde, en septiembre de 1930, se pudo instalar el órgano, que fue inaugurado con un memorable concierto. Órgano que todavía está funcionando. Hace 3 años, cuando celebramos los 120 años de nuestra iglesia en Venado Tuerto, don José Favoreto nos da a conocer un dato muy pintoresco. En 1908, el pastor Barroetaveña trajo la primera pelota de fútbol y dice que era tanto el entusiasmo de los estudiantes por este deporte que por iniciativa de ellos nace el Centenario Fútbol Club Cultural y Deportivo. Un recuerdo cariñoso a don José Favoreto, que hace 1 año que falleció o menos. Sí, más o menos. Sí, lo recordamos con cariño. Luego la iglesia irradió su predicación hacia los pueblos de la región: San Eduardo, Carmen, Santa Isabel, El Hortondo, Camilo Aldao, San Gregorio, Arias, Santi Espíritu, Pergamino, Máximo Paz y Monte Maíz. Ya con más de un siglo de testimonio cristiano en nuestra ciudad, debemos recordar con respeto a todos aquellos que mantuvieron la verdad del Evangelio. Recordar a quienes abnegadamente sirvieron al Señor llevando su palabra. Porque si hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, es porque alguien nos miró con su amor y nos habló de Él. En este tiempo somos herederos de la posta del Evangelio que nuestros antecesores dejaron en nuestras manos y con fidelidad y consagración le entregamos a quienes nos siguen. Actualmente mantenemos actividad en Venado Tuerto, San Eduardo, San Gregorio, Christophersen y Monte Maíz. Extractado del trabajo elaborado por el hermano Ricardo Martín para el centenario de nuestra iglesia. Bueno, esperamos que no se hayan aburrido, esperemos. Si quieren ver fotos de esta historia, tendrían que entrar al Facebook de la iglesia, que es IEMA Venado Tuerto. Bien, vamos a escuchar un himno que cuando cumplimos 100 años, aquí en Venado Tuerto, lo cantamos yendo en caravana, desde acá, desde la estación de trenes, hasta Iturraspe y Casey, donde había estado en su momento la historia y el templo, la escuela y el templo. Entonces escuchamos Firmes y Adelante. Soberano.
Ahora nos podemos preguntar un poco quiénes somos entonces los metodistas, que hace 120 y pico años que estamos acá en Venado Tuerto. Y podemos decir que los metodistas somos una iglesia cristiana formada por personas que creen en Jesucristo y le siguen como Señor. Y la fe está basada en Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, somos una iglesia trinitaria, constituida bajo la autoridad de la Biblia. Es decir, que la Biblia es la piedra de toque de toda doctrina. En lo que no podemos basar en las Escrituras no es objeto de fe. Pero así somos cristianos evangélicos, herederos de la Reforma Protestante del siglo XVI, la famosa Reforma Luterana. El movimiento metodista en sí se origina en Inglaterra en el siglo XVIII, como un movimiento de renovación espiritual, misionero y social. En realidad, en el fondo, Wesley decía que el que lo organizó el movimiento, un movimiento de santidad dentro de la misma iglesia anglicana, que era la iglesia oficial. De ese movimiento surge pues la iglesia evangélica metodista en todo el mundo, que hoy está presente en casi más de 100 países en todas partes. En Argentina, en Buenos Aires, se establece, creo que alguna vez lo comentamos esto. Sí, cuando hablamos del comentado metodismo. En la época de Rosas, en 1836, justamente Sí. en el templo de la primera iglesia, en calle Corrientes, en Buenos Aires, está el original, yo lo he visto, está el original guardado en una caja de hierro, el original firmado por don Juan Manuel de Rosas, la autorización para predicar en inglés al principio fue. Recién en 1867 se comienza la predicación en castellano por primera vez. Interesante todo el trayecto, ¿no? Claro. Que tiene la entrada del Evangelio, de esta forma de vivir el Evangelio. En Buenos Aires, pues, en 1836, y así se expande por todo el país, y generalmente tuvo una expansión bastante pareja junto con el ferrocarril, sobre el ferrocarril, porque la mayoría de los ingenieros del ferrocarril eran protestantes, eran ingleses protestantes, así que facilitaron mucho, como se facilitó acá, claro. Y en otros lugares. Yo fui pastor en San Rafael de Mendoza y ahí también la iglesia empezó en un vagón de tren, estaba en una vía muerta. El jefe de la estación le permitía. Y ese jefe de la estación era de apellido Echegoyen, fue el abuelo del que fue obispo nuestro. Fíjense cómo se remontan las raíces, ¿no? Sí. Y también tenemos no solamente hogares estudiantiles para estudiantes secundarios y terciarios, sino también otras instituciones de servicio. En la ciudad de Mercedes tenemos un lugar para niños y niñas, adolescentes, que trabaja más que todo con los jueces de menores, a donde van a parar los chicos que están con problemas familiares, etcétera, etcétera. El Instituto Low. Famoso Instituto Low, para el cual siempre sabemos hacer algún apoyo de todas las congregaciones. Sí, económico y a veces de cosas, ¿no? Estamos en casi todas las provincias, desparramados también. Los creyentes de nuestras congregaciones participan activamente en la vida de la iglesia conforme a sus dones, capacidades, son reconocidos. Tenemos pastores y pastoras, fuimos de las primeras iglesias que tuvieron un ministerio femenino, y en la parte jerárquica podríamos decir también, es decir, la parte de superintendentes e incluso un obispo ha sido
mujer. Nunca tuvimos el problema de sexo dentro de nuestra iglesia. Los pastores son ordenados solamente para guiar a la iglesia, requiriéndose para ello, para tener grado académico, algunos años de estudio. La iglesia es administrada por pastores y mayoría laica. Es una característica de nuestra iglesia. Los pastores, siempre decimos, no tocamos un peso dentro de la congregación. El dinero lo manejan los laicos, al revés de otro tipo de administraciones, ¿no? El obispo es elegido por una asamblea. La asamblea es representativa de las iglesias de todo el país. La mayoría, por supuesto, es laica. La asamblea está representada por el obispo, representa a la asamblea la iglesia y acompaña y coordina la labor de los pastores. En nuestro país tenemos un solo obispo. Creo que en América del Sur solamente Brasil tiene, por la extensión del país, tiene cinco regiones, 5 obispos. Ajá. Nosotros tenemos uno en Argentina, uno en Chile, uno en Bolivia, etcétera, etcétera. Cada país tiene un solo obispo. Pero los obispos están conectados entre sí. Tenemos varias organizaciones que nos conectan. Entre los metodistas, por ejemplo, CIEMAL, que es el Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y Caribe. Incluimos el Caribe, aunque es la parte de habla castellana. Después pertenecemos al Consejo Mundial Metodista, el CMM. También participamos del Consejo Mundial de Iglesias, ese ya es ecuménico. Iglesia Católica Romana es observadora del Consejo Mundial de Iglesias, no es miembro, pero es observadora. Así como cuando hacen los concilios vaticanos, van observadores protestantes, en el consejo nuestro hay observadores de la Iglesia Romana. Sí. Bueno. El último observador que tuvimos en el Concilio Vaticano II fue el doctor Miguel Bonino, que ya falleció hace unos cuantos años. En ese sentido hay una apertura ecuménica bastante amplia. Por supuesto que no todas las iglesias protestantes y evangélicas pertenecen a la corriente ecuménica. Hay muchos que la palabra ecuménico es una mala palabra. Bueno, pues es para otro programa. Eso sería, sí, para otro analizarlo programa. En otro Por programa. eso queremos terminar esta parte diciendo que no tenemos autoridad fuera de nuestro país. Nuestra iglesia es solamente metodista argentina, tenemos la tradición metodista. Claro. ¿No? Y se relaciona con las otras a través de estas federaciones y consejos. Y también en Argentina hay una institución muy importante que es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Las iglesias evangélicas y protestantes en Argentina están en 3 grupos. Está la FAIE, a la cual pertenecemos nosotros, que es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Está ASIERA, donde están las iglesias libres, especialmente la iglesia bautista y algunos otros de ese tipo. Y después está la gran familia de Pentecostal, ¿no? La CESEP, se llama, la Unión de las Iglesias Pentecostales y Asambleas de Dios. Son los 3 grupos. Lo bueno sería que hubiera una sola, ¿no? Son distintas, lo que pasa distintas es que hay muy distintas teológicas. tradiciones, ¿no es cierto? Nosotros somos más históricos, hay otros que son más independientes, más libres, pero algunas veces se reúnen los 3 grupos. Cuando hay temas muy importantes para opinar, se reúnen los 3 grupos grandes, ¿no? Y pueden emitir así comunicados, etcétera. Sí, sí. Bueno, listo, Percy. Yo voy a explicar, a comentar cómo son nuestras celebraciones, que llamamos cultos. Lo celebramos cada semana, cantamos, oramos, agradeciendo y pidiendo a Dios, le presentamos nuestra confesión,
Leemos y escuchamos el mensaje de la Biblia y compartimos la comunión con los que quieran participar, siempre que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Estudiamos la Biblia y oramos en casas de familia, nos reunimos como grupos de niños, jóvenes, varones y mujeres para crecer juntos. La confesión de pecados es un acto íntimo y personal frente a Dios. Por eso nuestros pastores y pastoras escuchan, aconsejan y oran por los problemas y necesidades de las personas con la más absoluta reserva. Nuestra característica comunitaria, en un país plural y diverso como el que habitamos, es ser comunidades solidarias, inclusivas y amorosas al servicio de nuestro prójimo. O sea que el confesarse no es como la Iglesia Católica, que lo hacen frente al sacerdote, ¿no es cierto? Nosotros podemos comentarle nuestros problemas a un pastor, a una pastora, pero... Sí, la diferencia grande está en que el ministro protestante, de cualquier rama que fuere, no puede perdonar pecados. Claro, exactamente. Los pecados solamente los perdona Dios. Yo te puedo contar mi problema, mi pecado, si querés llamarlo así, te puedo contar lo que fuere, pero no, puedo recibir palabras, pero no hay autoridad para perdonar. Claro, solo pecados, Cristo. ¿no? Bueno, vamos a escuchar del CD Caminos por Descubrir un lindo tema que se llama Un lugar para Jesús. ¿En qué creemos? Creemos en Dios Padre, creador del mundo, dador y sustentador de la vida. Creemos que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, Hijo de Dios, Señor y Salvador del mundo, base y centro de nuestra fe, quien con su vida,
enseñanza, muerte y resurrección, nos mostró cuál es el camino, la verdad y la vida. Creemos en el Espíritu Santo como presencia de Dios obrando en la Iglesia. Él es nuestra guía, fortaleza y consolación. Creemos que en la Biblia se manifiesta la palabra de Dios, dada a conocer a la humanidad y encarnada en la persona de Jesús, el Cristo. ¿Qué afirmamos? Afirmamos que toda persona necesita tener un encuentro personal con Jesucristo y así alcanzar la certeza del perdón de sus pecados y de salvación por medio de Él. Que Jesucristo nos llama a una nueva vida sensible a la realidad social de nuestros días. Por lo tanto, ninguna necesidad o problema humano nos es ajeno. Así, cada metodista es llamado a ocuparse, de acuerdo a su vocación, en trabajar por una sociedad más justa, una comunidad más solidaria y una vida digna para todas las personas. Que somos llamados a vivir abiertos al diálogo ecuménico con los demás, iglesias cristianas y otras comunidades religiosas. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto,
ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Nos faltaría agregar un poco acerca de los sacramentos que tenemos. Como todas las iglesias evangélicas y protestantes, reconocemos 2 sacramentos, solamente 2, no 7. En realidad creemos que nuestros sacramentos se entroncan en los 2 grandes actos que tenía el pueblo de Israel, ya que la iglesia viene a ser el nuevo Israel de Dios. Israel tenía 2 sacramentos, podríamos decir, 2 señales. La circuncisión, que era la entrada al pueblo elegido, la entrada al pueblo judío. Si se quería ser judío de grande, se circuncidaba de grande, y si no, al 8º día ya lo circuncidaban, ni le preguntaban nada tampoco, si quería ser circuncidado o no, lo circuncidaban directamente, era parte del pueblo. Ahí entra la teología del pueblo, de la comunidad. Y el otro sacramento que tenía Israel era celebrar la Pascua. Uno irrepetible y el otro permanentemente repetible. Claro, no lo pueden circuncidar 2 veces. Claro. Y nuestros sacramentos también son 2 señales de que somos el pueblo, el nuevo Israel, el pueblo de Dios. Uno, el bautismo para entrar a la iglesia, se es miembro a través del bautismo. Nuestra iglesia tiene también el bautismo de párvulos, el bautismo infantil, el bautismo de adulto, y reconoce las 3 formas de bautismo: aspersión, afusión e inmersión. La forma es lo de menos, lo importante es el acto en sí. No somos cerrados en cuanto a la forma, solamente es importante la decisión que se toma de participar de la vida de la iglesia. El bautismo con agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo trinitario, ya sea bautizando a pequeños por decisión de sus padres, o bien a jóvenes o adultos por decisión propia. Cuando se bautizan de grande, directamente ingresan a ser miembros de la iglesia, asumen el compromiso de ser miembros de la iglesia. Los niños que son bautizados se consideran miembros en probación. Tendrá que llegar el día en cuando ellos propiamente quieran participar de la vida de la iglesia. Y los metodistas aceptamos como válido el bautismo efectuado por otras congregaciones cristianas como parte inherente a nuestra identidad ecuménica y de diálogo con las demás confesiones. Lo mismo el otro sacramento que tenemos, que es la Cena del Señor, la Eucaristía, o la Sagrada Comunión, la Santa Comunión, consiste en compartir el pan y el vino. El vino lo comparte también todo la membresía, todos los laicos, tal cual lo hizo el Señor Jesús junto con sus apóstoles, un acto para que fuera hecho en memoria de Él. Y para nosotros la comunión es una celebración abierta y ofrecida a todos aquellos que buscan estar en paz con Dios, sean o no sean miembros de nuestra iglesia. Esta es otra característica, es una iglesia de mesa abierta, no es de mesa cerrada. Creemos que a la mesa del Señor puede arrimarse todo aquel que realmente cree necesitar participar
del pan de vida. Y al mencionar el pan de vida, recordamos cuando Jesús dice, después de alimentar a la multitud, según nos relata el capítulo 6 de San Juan, Jesús le dice a la gente, a la multitud, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también termina diciendo que la voluntad del que le envió, es decir, la voluntad del Padre, de Dios, es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y Él le resucitará en el día postrero, en el día final. Esto es muy importante, pensar que Jesús es el pan de vida. Él se pone como ejemplo de ese tipo de alimento que no puede faltar en la mesa. A lo largo yo creo que el pan es una de las cosas más viejas que el hombre viene fabricando. Hay dos cosas que son viejísimas, que son mencionadas en las primeras páginas de la Biblia, el pan y el ladrillo, el ladrillo de adobe. Ah, ¿no? yo creí que ibas a decir la miel. No, Estaba pensando no. en cosas comestibles. Cosas comestibles, ¿no? Son Pan dos y cosas ladrillo. interesantes, ¿no? Ajá. Que es el pan y el ladrillo, la casa. En las primeras páginas de la Biblia se habla de los fabricantes de ladrillo, y que cuando el pueblo de Israel fue esclavo, justamente tenían que hacer los ladrillos, ¿no? Para los templos, las edificaciones. Bueno, Claro. es otra historia. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que va a Él nunca tendrá hambre, y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Yo creo que toda alma por naturaleza, pereciendo a causa del pecado, puede ser rescatada y recibir realmente un alimento de vida que es Jesús. Y es Jesús el que ha sido dado por Dios para que satisfaga y alivie las necesidades del ser humano, las necesidades espirituales, esas ansias de ser verdaderamente un ser humano. ¿Y cuánto se nos revela en la sabiduría divina en la elección de este nombre, el pan de vida? El pan es el alimento necesario. Se puede, sin desagrado, omitir en la mesa muchos manjares, pero es difícil acostumbrarse a vivir sin el pan. Y así sucede con Cristo. Si no lo poseemos en nuestros corazones, moriremos en nuestros pecados. Además, el pan es un alimento que a todos agrada. Pan blanco, pan negro, el pan que se consigue, el pan que se compra en la panadería. Algunas personas no pueden comer carne, otras no pueden comer vegetales, otros tienen sus distintas variedades de comida, pero del pan, de una u otra manera, todos participan. Entre el desayuno y la cena, algún pedazo de pan vas a comer. Es el alimento del rico y del pobre. Es el alimento que está en toda mesa de todo hogar. Por eso Jesucristo utiliza esa figura. Así sucede con Jesús. Como Salvador, satisface las necesidades de todos, de pobres y ricos, de todas las clases sociales. Y el pan es el alimento que necesitamos cada día, y cada día necesitamos de Jesucristo. Hay otras especies de alimentos que los tomamos de vez en cuando, con los domingos, con los días de fiesta, pero todos los días, de alguna manera, participamos del pan. Lo propio nos acontece respecto de Jesucristo. No hay día de nuestra vida que no sintamos necesidad de ese pan de vida, que necesitemos
beber de Él, su justicia, su intercesión, su gracia. Por eso es que Él se llama el pan de vida. Y termina diciendo ese párrafo que comenté, que leí: al que viene a Él, Él no le echa afuera, no le desprecia, recibe a todos por igual. Por eso, como decía hoy, nuestra mesa de comunión es abierta. Recibimos a todos, no somos quién para juzgar a nadie. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces que se llama justamente Pan de Vida. Hemos escuchado Pan de Vida. Y ahora sí volvemos al 2020, recordando las actividades. Los cultos dominicales no se están haciendo todavía en el templo, pero sí por YouTube nos podemos encontrar en Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Programas de radio. Seguimos siempre los domingos a las 7:30 por LT29, el micro radial donde se alternan los pastores Percy Wheeler y Delis Guichón. Los martes de 20 a 21 por Radio Municipal, aquí de Venado Tuerto, FM 88.1, escuchan en directo los programas. Una vez emitidos, los pueden encontrar en el canal de YouTube del mismo nombre del programa, Releyendo la Palabra. Los invitamos a suscribirse y accionar una campanita que está allí a la derecha arriba para recibir novedades cuando subimos programa. El teléfono de la Casa Pastoral es 421904, aquí en Venado Tuerto. Para despedirnos voy a leer una bendición que escribió Federico Pagura, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Dice así la bendición: que el amor del Tata Dios, más inmenso que la pampa, te cubra como una manta, sople el viento o brille el sol. Que la gran misericordia del Hijo que nos libera cambie por dentro y por fuera el corazón y la historia.
y que tu Espíritu eterno que nos dirige y consuela vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino. No nos vamos escuchando también del obispo Pagura, tenemos esperanza. Hasta la próxima. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir.